Buenos días. Soy la doctora Citlali Gaona Tiburcio y en mi calidad de presidente del Comité Ejecutivo de la SMEC, les doy la más cordial bienvenida al homenaje póstumo en honor del profesor Allen Barth, organizado en conjunto por la ICS Sección México y la Sociedad Mexicana de Electroquímica. Como moderadores, tendremos la participación de dos miembros del Comité Ejecutivo de la SMEC, la doctora Erika Roxana Larios y el doctor Jorge Morales, investigadores del CIDETEC y de la Universidad de Guadalajara, quienes también participaron en la organización de este evento y a quienes agradezco su presencia esta mañana. Iniciando con nuestro evento, les adelanto que el profesor Barth fue un muy reconocido y prolífico docente e investigador, dedicado al estudio y enseñanza de la electroquímica. Para muchos de nosotros, su libro Electrochemical Methods es uno de los libros de cabecera fundamentales en el aprendizaje de esta temática. Tras su fallecimiento, la revista Nature del 9 de mayo del año pasado publicó un obituario. En él lo describen como el padre de la electroquímica moderna, y en el texto publicado se puede leer: Barth pertenecía a la vieja escuela de investigadores y se dedicaba a profundas investigaciones fundamentales sobre temas selectos. Sin embargo, siempre estaba en busca de nuevas ideas, preguntando a sus colegas: ¿qué novedades científicas hay aquí? Valoraba la innovación, la minuciosidad y el pensamiento independiente. Más adelante en el chat colocaremos material de referencia sobre la vida y obra del Dr. Barth. Dicho esto, les reitero mi bienvenida y cedo los micrófonos a la doctora Larios. Adelante, doctora. Larry Faulkner y Henry White, el mentor del doctor Casillas. Fue anfitrión por una semana del profesor Barth también en su estancia en la Universidad de Guadalajara, con la impartición de la prestigiosa cátedra Neil R. Admundson en el año 2003, misma que actualmente coordina. Bienvenido, doctor Norberto. Cedo la palabra Gracias. ahora, gracias a mi colega, el doctor Jorge, para que haga la siguiente presentación. Muchas gracias, doctora Roxana. Es un gusto presentar al doctor Joaquín Rodríguez. Es profesor de química y becario universitario 2024 en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, afiliado al Laboratorio de Investigación de Materiales de Illinois y al Instituto Benham de Ciencia y Tecnología Avanzada. A continuación, doctora, con nuestro siguiente participante, por favor. Sí, un gusto. Es mi turno de presentar al doctor Mario Alpuche, quien es profesor del Departamento de Química de la Universidad de Nevada en Reno. Realizó estudios de posgrado en la Universidad del Estado de Mississippi, especializándose en química analítica, con lo cual obtuvo su doctorado en 2005. Su asesor fue el profesor Wibbs, experto en microscopía electroquímica de barrido. Realizó una estancia postdoctoral de febrero de 2005 a agosto de 2007 en the University of Texas de Austin, Center of Electrochemistry. Trabajó bajo la supervisión del profesor Barth en microscopía de barrido electroquímico y su aplicación a electrocatalizadores para la reducción de oxígeno y el estudio de monocapas. Doctor Jorge. Sí, gracias. Me permito y es un placer presentar al doctor Jorge Ibáñez Cornejo. El doctor Cornejo se encuentra en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y él nos va a compartir un video muy interesante con una reseña muy particular de su experiencia con el doctor Barr. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge. Es mi gusto presentar al doctor Nezahualcóyotl Arroyo Currás, mejor conocido como Nets Arroyo, quien es actualmente profesor asociado en el Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina Johns Hopkins. Nets realizó sus estudios doctorales bajo la dirección del profesor Barth entre 2010 y 2015, siendo su antepenúltimo alumno. Durante su doctorado, se desempeñó como asistente de clase del profesor Barth durante los 5 años de su formación y además tuvo el gran honor de ser el mentor de su nieto, Alex Barth, hasta su partida del laboratorio. Nuestros panelistas. Bien, muchas gracias, doctora.
Yo tengo el gusto de cederle la palabra ya para iniciar con el evento y la participación de nuestros investigadores. Le cedo la palabra al doctor Norberto para que nos brinde una biografía del profesor Bart. Adelante, doctor Norberto. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por las presentaciones y damos inicio a este evento que ha sido concebido como un homenaje póstumo a una de las figuras más influyentes de la electroquímica mundial, quien ha sido reconocido en nuestra época como el padre de la electroquímica moderna. Este tributo es parte de las actividades conjuntas de la sección México de Electrochemical Society y la Sociedad Mexicana de Electroquímica, originalmente concebidas para el año 2024, pero que ahora realizamos. Durante la ceremonia presentaré una semblanza y resaltaré la enorme contribución del profesor Allen J. Barr a la electroquímica mundial. Haremos un recorrido por más de 65 años de trabajo, dedicación y compromiso con el desarrollo de la electroquímica y la formación de recursos humanos. Además, miembros de nuestra comunidad científica compartirán sus experiencias y anécdotas personales que vivieron como estudiantes o colaboradores, descendientes académicos o amigos del distinguido profesor Allen J. Barr de la Universidad de Texas en Austin. Allen J. Barr nació el 18 de diciembre de 1933 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el seno de una familia con profundas raíces judías. Fue el menor de 3 hijos. Tuvo un hermano de 11 años mayor que él y una hermana 10 años mayor que él, ambos con una marcada inclinación hacia la ciencia. Desde sus primeros años, sus hermanos mayores lo inspiraron y orientaron hacia el mundo científico, compartiendo con él su pasión por la ciencia a través de juegos, experimentos y visitas al Museo de Ciencias de Nueva York. Estas experiencias despertaron en Allen J. Barr una temprana curiosidad por los animales y la biología. Allen J. Barr pasó su niñez en la ciudad de Nueva York y durante su adolescencia se inscribió en el Bronx High School of Science, una prestigiosa institución fundada en 1938 y especializada en ciencias. Esta escuela es reconocida como un semillero de científicos, habiendo producido 9 exalumnos que han sido galardonados con el Premio Nobel, un logro extraordinario para una escuela secundaria a nivel mundial. Su experiencia en el Bronx High School de Science fue enriquecedora, ya que fortaleció su vocación y pasión por la ciencia, lo que impulsó a continuar sus estudios universitarios en este campo. Tras graduarse en la Bronx High School of Science, Allen J. Barr se enfrentó a una decisión clave para su futuro científico: elegir entre estudiar biología o química. Al principio, sentía una inclinación natural hacia la biología. Sin embargo, en 1950, los avances en esta área no eran tan notables. La bioquímica molecular aún no existía y apenas comenzaban a surgir los primeros descubrimientos sobre el ADN. Estas limitaciones redujeron su interés en la biología y lo llevaron a optar por la química, una disciplina en pleno auge, que aunque también respondía a sus intereses científicos, así ingresó al College of Nueva York, donde se graduó con honores summa cum laude en química en 1955. Era la época de la posguerra, el regreso de las tropas de la Segunda Guerra Mundial y junto con ello una situación económica difícil. Esto lo llevó a tomar la decisión de trabajar para la compañía General Chemistry, que actualmente es una filial de Allied Chemistry, ubicada en Morristown, New Jersey. En ese entonces, Allen J. Barr se veía a sí mismo desarrollando una carrera en la industria, ya que le atraía la investigación industrial. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las oportunidades para profundizar en la investigación
o para poner en práctica sus inquietudes científicas eran limitadas. Comprendió que la única manera de alcanzar esa libertad de pensamiento que todo científico anhela era asistiendo a la escuela de posgrado y obtener un doctorado antes de regresar a la industria. Una vez en el posgrado comprendió mejor las ventajas de una carrera académica y visualizó la posibilidad de realizar su propia investigación y ser su propio jefe. Inició sus estudios de doctorado en 1955 en la Universidad de Harvard, considerada en día la institución académica de mayor prestigio en el mundo. Como parte del protocolo imperante en la Universidad de Harvard, a cada nuevo estudiante de posgrado se le asignaba un tutor, ya fuera temporal o permanente, que guiara sus investigaciones en el laboratorio. Tras revisar los currículums, estadísticas y áreas de investigación de sus profesores, Allen J. Barr elige al profesor Geoffrey Wilkinson como su tutor. Geoffrey Wilkinson era un profesor joven de origen inglés que se había incorporado a la Universidad de Harvard 5 años antes. En su entrevista con él, Barr se da cuenta que el profesor Wilkinson estaba realizando un magnífico trabajo de investigación en el campo de los compuestos organometálicos, lo que pareció para él una excelente oportunidad para incursionar en esa área de estudio. Estaba previsto que trabajaría con el profesor Wilkinson al menos ese semestre, y si estaba contento con su investigación, se podría quedar y finalizar su carrera en el grupo. Allen J. Barr comenzó a trabajar con él, se sentía razonablemente feliz, pero no le agradaba demasiado hacer síntesis en la caja de guantes. Sin embargo, lo aceptaba. Sintetizó en ese tiempo un complejo de cromo ciclopentadieno que complementaba el trabajo desarrollado por otros estudiantes del grupo. Pero por azares del destino, el profesor Geoffrey Wilkinson tuvo una instancia breve en la Universidad de Harvard. A pesar de la brillantez de su trabajo, no recibió la aprobación del Pleno de Profesores para obtener la titularidad y dejó Harvard en 1955 notablemente molesto. Se retiró de inmediato y fue contratado por el Imperial College de Londres, donde continuó su carrera científica de manera exitosa. Irónicamente, años más tarde, en 1973, el profesor Wilkinson sería galardonado con el Premio Nobel de Química por sus trabajos pioneros en el campo de los compuestos organometálicos y sería un recordatorio un tanto amargo para los profesores de la Universidad de Harvard. Esta circunstancia imprevista obligó al joven Allen J. Barr, que en ese momento estaba en su segundo semestre de posgrado en la Universidad de Harvard, a buscar un nuevo asesor. Siempre había tenido una inclinación especial por la electroquímica, y uno de sus experimentos favoritos durante su licenciatura había tenido que ver con la polarografía, la técnica de la gota de mercurio cayendo. Finalmente, encontró un lugar en el grupo de investigación del profesor Jens Lin-Lingan. Para ese entonces, Allen Barr se sentía satisfecho con la química, un campo que consideraba fascinante, pero que se limitaba al manejo de la energía química. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que en la electroquímica se podía combinar la química con la electricidad, descubriendo una nueva dimensión con el manejo del potencial para sintetizar una amplia variedad de compuestos. Trabajó con el profesor Jens Lingan en la determinación coulombimétrica del antimonio y el estaño, y en solo 3 años concluyó su doctorado. Durante su último año de posgrado conoció a un nuevo instructor que se unió al grupo de profesores de Harvard, el profesor David Heskey. Heskey era un joven académico brillante que le brindó apoyo y le enseñó nuevos conceptos de electroquímica. La combinación en términos de la libertad investigativa otorgada por el profesor Lingan y el aprendizaje con Heskey
permitió a Allen J. Barr profundizar en la electroquímica. Allen J. Barr siempre consideró que su último año de doctorado había sido equivalente a un postdoctorado en colaboración con David Heskey. Posteriormente, Heskey se trasladó a la Universidad de Cornell, donde realizó una carrera exitosa, ya que tampoco logró obtener la titularidad en Harvard. Allen J. Barr también tuvo la oportunidad de trabajar con otros excelentes instructores en el área electroanalítica, pero ninguno de ellos alcanzó la posición definitiva en la Universidad de Harvard. Después de completar sus estudios de doctorado en 1958, Allen J. Barr reafirmó su decisión de ingresar a la academia y envió solicitudes a diversas instituciones en busca de una posición de instructor. En una semana, recibió una llamada del profesor Norman Hackerman, jefe del Departamento de Química de la Universidad de Texas en Austin. Barr recuerda haber literalmente corrido a través de los diferentes edificios para responder una llamada de larga distancia. El profesor Hackerman le ofreció un puesto de instructor con un salario anual de $50,000, una suma considerable para ese tiempo. Al preguntarle si había estado en Texas, Barr respondió que no. Allen J. Barr le propuso impartir un seminario, pero se sospecha que el profesor Hackerman no aceptó para evitar el gasto. Allen J. Barr también le preguntó sobre el presupuesto para la compra de equipo y Hackerman le indicó que había alrededor de $5,000 disponibles, pero que esperaba que no se gastara toda esa cantidad. Allen J. Barr reconocería posteriormente que el inicio de su investigación en la Universidad de Texas en Austin fue complicado. Aunque las instalaciones eran adecuadas para la enseñanza, la investigación era limitada o, a su decir, mediocre. Los profesores de mayor antigüedad solían quedarse con los estudiantes graduados y le tomó de 2 a 3 años conseguir estudiantes que quisieran trabajar con él. De este modo, Allen J. Barr tuvo que realizar la investigación por sí mismo durante ese tiempo. Finalmente, logró obtener apoyo económico para su investigación. Recordaría que el profesor Jens Lingan nunca recibió financiamiento federal, lo que afectó a sus estudiantes. En ese momento, Allen J. Barr desconocía las fuentes de financiamiento como la Fundación Welch o National Science Foundation, que en aquella época era de reciente creación. Su primer estudiante fue George Paul Mayel, quien más tarde hizo una carrera en la industria trabajando para la compañía Union Carbide. El laboratorio de J. Barr pasó por varias etapas a lo largo de su historia, mismas que dependieron de la incorporación de más de 360 estudiantes y postdoctorados de manera gradual. Al principio, la investigación en el grupo se centró en la química electroanalítica. Con el tiempo, se abordarían otros temas como la electroquímica orgánica. Me gustaría que adelantáramos la siguiente transparencia. La quimioluminiscencia, los polímeros conductores, los electrodos semiconductores, la fotoelectroquímica, la microscopía electroquímica de barrido y la electroquímica digital. Esto resultó en la publicación de más de 1,000 artículos en revistas de alto impacto, como se muestra en la lámina. Una de las grandes contribuciones de Allen J. Barr fue el estudio de la quimioluminiscencia. En ese tiempo se trabajaba en un laboratorio de electroquímica orgánica, un área que, aunque considerada madura y cuyo desarrollo había sido iniciado por Fritz Haber y muchos renombrados electroquímicos, aún presentaba algunos desafíos. Allen J. Barr percibía que no había un entendimiento profundo de lo que ocurría en la celda electroquímica, en particular en reacciones orgánicas en medio acuoso. Reconoció
que tuvo la ventaja respecto a sus predecesores del advenimiento de la teoría de los orbitales moleculares, que para entonces se encontraba en desarrollo. Esto le permitió una mejor comprensión de lo que significaba incorporar un electrón al orbital de una molécula. Algunos procesos que se creía implicaban una transferencia de dos electrones en medio acuoso en realidad no ocurrían de esa manera. David Heskey le enseñó que al utilizar un solvente no acuoso como el acetonitrilo, se podían limitar las reacciones secundarias que involucraban el agua y los protones. Allen J. Barr también reconoció que al incorporar un electrón a una molécula ocurría un cambio de potencial, al igual que cuando se removía para formar radicales aniónicos y catiónicos. Luego, se cuestionó qué sucedería si estas especies reaccionantes se pusieran en contacto entre sí. En ese caso, se observó la liberación de una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Esto le permitió darse cuenta de que además de la energía química y eléctrica, también podía incluirse la luz en los experimentos electroquímicos, lo que le proporcionó tres formas de energía para entrelazar: química, eléctrica y luminosa. De repente, esto abrió un panorama de investigación. Para él y su grupo, era fascinante ver cómo se emitía la luz de diferentes colores a partir de las especies electrogeneradas. Además, al notar que la luz se veía afectada por el campo magnético, comenzó a vislumbrar la posibilidad de incorporar los efectos magnéticos en sus estudios. Allen J. Barr nunca perdió la conexión con la química analítica que aprendió en la Universidad de Harvard y continuó trabajando durante más de 10 años hasta lograr un fenómeno similar, pero en medio acuoso, sin la necesidad de un sistema no acuoso ni libre de oxígeno, mismo que pudiera ser utilizado como técnica electroanalítica. Este fue uno de los grandes objetivos de su grupo por años. Finalmente, lo consiguieron. La clave fue encontrar un material que fuera luminiscente en agua. En los años posteriores, Allen J. Barr, en colaboración con algunas empresas, desarrollarían inmunoensayos basados en protocolos de transferencia de carga por quimioluminiscencia, un tema que él había estudiado durante mucho tiempo. Esta metodología química ha permitido obtener diagnósticos más sensibles y precisos para el monitoreo de una amplia gama de enfermedades virales y desórdenes autoinmunes. Otra gran contribución muy significativa del profesor Allen J. Barr y sus colaboradores fue el desarrollo del microscopio de barrido electroquímico, una técnica que consiste en colocar y desplazar un microelectrodo sobre la superficie de un material inmerso en solución para investigar sus propiedades redox. Las aplicaciones de esta técnica se han extendido a numerosos campos, como electrocatálisis, biología, membranas, sistemas bifásicos, baterías, celdas de combustible y corrosión, entre otros. Allen J. Barr siempre mantuvo su interés en la realización de experimentos electroquímicos que involucraran una sola molécula y desarrolló lo que se conoce como la electroquímica digital, donde se investiga la actividad electroquímica de una molécula mediante el monitoreo de sus colisiones en la superficie de un electrodo. No obstante sus grandes contribuciones científicas, Allen J. Barr siempre mantuvo una gran actividad como autor y editor de libros y revistas. Publicó 3 libros como autor principal, uno de los cuales es considerado el libro de la electroquímica más influyente del mundo, conocido como la Biblia de los electroquímicos, Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications, en coautoría con su estudiante y amigo, el profesor Larry L. Faulkner. Este libro fue publicado por la prestigiosa editorial John Wiley & Sons en 1980. Se trata de una obra maestra
que presenta de manera clara y concisa los conceptos de electroquímica y las técnicas electroanalíticas, sin sacrificar profundidad, y que se ha convertido en una lectura obligada para todos los estudiantes de la electroquímica a nivel mundial. Recientemente, en el año 2022, apareció la tercera edición en la que se incluye como coautor al profesor Henry Sheldon White de la Universidad de Utah en Salt Lake City, quien fue mi asesor cuando estudié en el doctorado de la Universidad de Minnesota. Otros dos libros complementan la lista de sus publicaciones. Como primer autor, Equilibrio Químico, publicado en 1966 por la editorial Harper and Row, e Integrated Chemical Systems, A Chemical Approach to Nanotechnology, publicado en 1994. Además, fue editor de 6 libros más, entre los que destaca la Enciclopedia de la Electroquímica de los Elementos, una obra monumental que abarca 16 volúmenes. A lo largo de su ilustre y productiva vida académica, Allen Barr recibió más de 32 de los premios y reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la química a nivel mundial. Algunas de sus distinciones incluyen la medalla Ward en química, el reconocimiento como analista del año por la Sociedad de Química Analítica de Dallas, el premio Sherman Mills Fairchild del Instituto Tecnológico de California, el doctorado honoris causa de la Universidad de París 7, el reconocimiento Willard Gibbs de la American Chemical Society, el premio Henry Linford de la Electrochemical Society y el Carl Warner Memorial Award de la Electrochemical Society. El premio Henry Linford de la Electrochemical Society, uno de los reconocimientos más notables de la Sociedad Electroquímica de los Estados Unidos. El reconocimiento OESPER de la American Chemical Society. El reconocimiento Hayes Getticher. El doctorado honorífico de la Universidad de Texas. La medalla Priestley, el más alto reconocimiento de la American Chemical Society. El premio Wolf en química en Israel. El premio Linus Pauling. Entre otros reconocimientos destacan la Medalla Nacional de Ciencia en 2011, entregada personalmente por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El premio Enrico Fermi en 2013 del Departamento de Energía y el premio Rey Faisal en Ciencias en el año 2019. Su espíritu de servicio también se reflejó en sus más de 50 años de actividad en la Electrochemical Society, sus 60 años como líder de un prestigioso laboratorio en la Universidad de Texas en Austin y haber mantenido durante toda su vida académica el nombramiento de profesor regente de química Norman Hackerman. Fue profesor visitante en destacadas universidades de todo el mundo, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Tokio, la Universidad de París y el Instituto de Tecnología de California, entre muchas otras. Fungió como presidente de la UPAC y fue miembro activo de numerosos comités científicos como National Science Foundation, la UNESCO, el Instituto Weizmann y la World Innovation Foundation. Además, actuó como consultor para grandes corporaciones como Dow Corning, Plug Power Inc., Bioveris, Nucrystal Pharmaceuticals, Conarca Technologies, Orchid, Monsanto, PerkinElmer, Exxon Research and Engineering, Clearflow, National Science Foundation, Phillips Petroleum, Rockwell International, Texas Instruments, Bell Northern, Radiant Corporation, DuPont, and Electrical Power Research Institute. Fue un destacado colaborador en el ámbito editorial, desempeñándose como jefe de editores de la revista de la American Chemical Society durante más de 10 años y como editor de Electroquímica Acta y de la revista de la Sociedad Electroquímica por más de 8 años. Además,
Formó parte de los comités editoriales de 20 de las revistas más prestigiosas en química y electroquímica a nivel mundial y fue miembro activo de más de 10 de las sociedades profesionales más importantes del mundo. Dictó más de 35 prestigiosas cátedras a nivel mundial. En 2003, les pediría que moviéramos la transparencia adelante. Gracias. Impartió la cátedra Neil R. Amundsen en la Universidad de Guadalajara, que tuve el honor de presidir. Durante esa semana compartió generosamente su valioso tiempo con colegas y amigos de la Sociedad Mexicana de Electroquímica que acudieron al evento y tuvieron la oportunidad de dialogar con él. Finalmente, puedo decir lo siguiente. Allen J. Barr fue valorado siempre como un maestro excepcional y un visionario de la electroquímica capaz de desmenuzar conceptos complejos y explicarlos de manera clara y precisa. Por otra parte, siempre se sintió afortunado por la calidad de sus estudiantes y colaboradores y consideró que su formación fue la contribución más significativa de su carrera y el medio para perpetuar su legado. Nunca buscó características específicas en sus estudiantes y colaboradores. Más bien, les permitió mostrar su talento y personalidad, mientras él, con gran habilidad, identificaba y potenciaba sus capacidades. Allen Barr será recordado como un maestro visionario en la electroquímica, formador de grandes científicos, que con humildad potenció el talento de sus estudiantes, dejó un legado de soluciones a algunos problemas cruciales para la humanidad y se distinguió por su calidad humana, generosidad y profundo compromiso ético con la ciencia. Enhorabuena, descanse en paz y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Casillas. Voy a ceder la palabra ahora a los siguientes panelistas para que nos cuenten un poco las anécdotas. Entonces, bienvenido, profesor Joaquín Rodríguez López. Cedo la palabra a usted. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los organizadores por parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica para darnos la oportunidad de discutir un poquito más las facetas humanas probablemente del profesor Bard, ahora que el profesor Norberto Casillas nos ha dado una absoluta cátedra acerca de todas las cátedras que el profesor Bard dio durante su vida y de todos los logros. Todos absolutamente merecidos, en mi opinión, pero ahora tal vez darles un poquito más esa visión de cómo fue ser un estudiante con él y la visión un poquito más humana y vamos a decir también detrás de las cámaras, si gustan. Podemos ir a la siguiente, Filmina. Mi nombre es Joaquín Rodríguez López y ahora soy un profesor en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Pero obviamente mi carrera electroquímica no empezó con el profesor Bard, de hecho yo empecé a hacer electroquímica con el profesor Marcelo Videa, pero mi primera interacción con el profesor Bard fue definitivamente muy interesante porque en ese entonces, y eso es algo que según entiendo, él estaba muy interesado en establecer lazos, más lazos con sus vecinos de México. Ya para entonces, de hecho aquí tenemos uno de los otros panelistas, el doctor Mario Alpuche. Ya para entonces él estaba en el laboratorio del profesor Bard. Y cuando yo estaba todavía como estudiante en el Tecnológico de Monterrey haciendo electroquímica ya con el profesor Marcelo Videa en la transferencia de iones a través de interfaces líquido-líquido, el profesor Videa había tenido la oportunidad de visitar la Universidad de Texas y haber conocido, me parece que fue brevemente al profesor Bard.
Y a través de esa interacción, cuando él regresó a México, regresó tal vez con la idea de que algunos de sus estudiantes, yo, por ejemplo, tuvieran la oportunidad de estudiar con el profesor Bard en Texas. Entonces, así fue realmente como empezó todo. El profesor Vidal me dijo, oye, es más o menos la época en la cual se envían solicitudes para la Universidad de Texas. ¿Por qué no? Le envías al profesor Bard esa monografía que acabas de escribir para la clase de cuántica sobre la teoría de Marcus. Y dije, pues bueno, me parece que es buena idea. Y se la envié y en un periodo de aproximadamente 1 hora y media, el profesor Bard ya había contestado y decía, muchas gracias por enviarnos este documento. Creo que sería buena idea que aplicaras a la Universidad de Texas, entonces, ¿cuándo esperamos tu solicitud? Y intentó lo más que pudo. De hecho, una vez que me aceptaron a la universidad, intentó lo más que pudo llevarme un poquito más temprano para hacer investigación, pero a final de cuentas eso ya no fue posible hasta el verano de 2006, que fue cuando formalmente empecé como su estudiante de doctorado. Como mencioné, fue una época muy interesante para los mexicanos. De hecho, durante mi estancia, tuve obviamente interacciones con el profesor Alpuche, quien me enseñó a hacer microscopía electroquímica de barrido, y después con el profesor Netz, a quien yo empecé a mostrarle algunos de los beneficios de la microscopía electroquímica de barrido, y muchas otras personas que en ese entonces fueron. La siguiente filmina. Entonces, así es realmente como me gustaría empezar esto, compartiendo con ustedes un poquito acerca de cómo él hacía las cosas y cómo nos daba todos esos ánimos y los recursos y la oportunidad de desarrollar la ciencia que nosotros queríamos hacer. Y de hecho empiezo con esta filmina porque uno, a manera de agradecimiento por parte de sus varias generaciones de estudiantes. Y dos, para mostrarles un poquito las diferencias y la diversidad de pensamientos y de intereses que él nos dio, ¿ok? Aquí ven, por ejemplo, estudiantes que van desde Larry Faulkner, que estuvo con él en los 60, hasta Jeffrey Dick, que fue su último estudiante ya en los 2010, ¿no? Entonces estamos hablando de 50 años de electroquímica. Muchos de nosotros que hicimos cosas completamente diferentes. Yo en mi laboratorio hago baterías y electrocatálisis. Um, por ejemplo, Mike Mirkin hace nanoelectrodos, Andy Gewirth hace electrodeposición, Larry Faulkner hizo electroquimiluminiscencia, Jeffrey Dick hace aplicaciones biológicas, etcétera. Entonces, realmente nunca fue un grupo monolítico, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo en el que, a pesar de que esta fotografía en particular no lo muestra, hubo muchísima diversidad. También un impulso muy grande que el profesor Bard dio en la Universidad de Texas a incrementar esta diversidad. Se decía que él fue de las primeras personas que estuvo abierta, por ejemplo, a tener estudiantes afroamericanos en su grupo. En mi tiempo, por ejemplo, había muchísimos estudiantes que venían de lugares con dificultades, vamos a decir, para hacer ciencia, que venían de lugares donde había guerras o donde no se podía hacer ciencia de manera libre, o inclusive que venían un plan un poquito más como exiliados, ¿verdad? Entonces, él siempre provió esas oportunidades para sus estudiantes. Ahora que se avanzó la filmina, les muestro un poquito también lo que sucedía detrás de las cámaras, ¿no? Este cuarto que les estoy mostrando es un cuarto muy especial para todos los que estuvimos en el grupo, porque era donde se discutía toda la ciencia. Era le llamamos el break room, pero en realidad sucedían ahí todas las presentaciones que pasaban de manera semanal, en las que el profesor Bard, de manera consistente, él siempre disfrutó reunirse con sus estudiantes y discutir ciencia, y casi de una manera religiosa, que es algo que yo al menos también consistentemente he visto que todos sus alumnos que se convirtieron en profesores es algo que siguen. Entonces, ahí en esa esquina donde puse ahí la palabra presentaciones, ahí se bajaba esa pantalla y se discutía la ciencia cada semana. Y en estas mesas que ven ahí, pasaban
papeles donde nosotros imprimíamos nuestros resultados de la manera más inicial, por así decirlo, o sea, sin procesar todavía, para poder discutir nuestros resultados con él. Eso es algo que yo siempre le he agradecido, que nos haya dejado ese impulso y ese deseo por analizar la información, por dar estímulos a las personas que están desarrollando cosas nuevas y por sentarse a pensar, ¿verdad? Con todos nosotros acerca de cómo mejorar nuestros experimentos. Fue una persona que estuvo muy envuelta, muy involucrada en nuestro desarrollo. Como muestro también en la esquina derecha, era un lugar con muchos contrastes bien interesantes, ¿no? Por un lado, era esta actitud de tenemos que pensar hacia el futuro, cuál es la ciencia que no se ha hecho, lo que ya está publicado, eso ya no nos interesa tal vez, ¿no? Tenemos que estar pensando siempre en el futuro, ¿no? Y al mismo tiempo también toda la tecnología que había pasado por el laboratorio. Todavía uno se encontraba, por ejemplo, instrumentos para hacer mediciones con gotas de mercurio, o se encontraba instrumentos que se habían desarrollado 30 o 40 años antes. Sin embargo, siempre fue un lugar de ideas, siempre fue un lugar en el que las ideas eran lo más importante, no tanto la tecnología, en mi opinión. Entonces, siempre fue un lugar en el que uno podía pensar en conceptos complejos tal vez, pero que podían realizarse con instrumentación que no necesariamente era muy sofisticada. Y bueno, y de cierta manera como que él siempre cultivó ese deseo de nosotros, ¿no? De también pensar en cómo se hacen experimentos que pueden beneficiar al mundo, a pesar de que el mundo no tenga todos los beneficios que uno puede encontrar en una universidad como la Universidad de Texas en Austin. La otra parte detrás de bambalinas aquí es mencionar también que el profesor Bart, pues obviamente no era él solo, ¿verdad? Era una actitud de grupo, de discutir en grupo y de que nosotros compartiéramos y tuviéramos esa diversidad de ideas. Y también tenía sus manos derechas. Y aquí me gustaría hacer una mención especial al doctor Frank Fan, que ven aquí en la foto de la izquierda, que ese fue el día de mi graduación. El doctor Frank Fan acaba de fallecer también recientemente el año pasado. Y durante el tiempo en el que yo estuve en el laboratorio de Bart, Frank fue su mano derecha, básicamente. Era una persona extremadamente inteligente, con una memoria realmente envidiable, a la que Al muchas veces le decía, Frank, ¿cuál es este paper que describe esto escrito por tal persona? Y Frank, casi, casi como un mentat en la película de Dune, podía responder, este es el paper de Jacques en febrero de 1980 que discute tal y cual y estos son los coautores. Y era una cosa impresionante. Pero él siempre se rodeó de gente como Frank que le permitía hacer todos estos experimentos tan interesantes, ¿eh? Una vez que he dicho que no necesariamente lo más absolutamente complejo, pero lo más interesante. También, obviamente, Al era una persona, ¿no? Le encantaba comer su maní, sus cacahuates durante nuestras presentaciones. En este mismo cuarto iba casi diario a tomar su lunch y uno sabía que si quería hablar sobre ciencia con él, ese era el momento indicado para ir y encontrarse con él y discutir, aunque fueran 5 minutos. Y eso es algo que siempre fomentó. La siguiente, Filmina. Una característica del profesor Bart que a mí siempre me encantó fue que yo siempre dije que él era un químico que tenía unas bases impresionantes. O sea, era un químico general antes que ser un electroquímico. Y eso es mucho que decir. Era una persona con una curiosidad y con un conocimiento realmente enciclopédico, a tal punto que lo que están viendo ahí era su biblioteca personal en su oficina. Y una de las cosas que a mí siempre me, me dejó más
sorprendido era que él te podía decir, mira, saca ese libro que está ahí, vete al capítulo que habla acerca de tal o cual tema sobre la electroquímica de este tipo de moléculas orgánicas. Y ahí tengo un pie de página donde escribí cuál es el coeficiente de difusión, cuál es el potencial de reacción de esta molécula en particular. O sea, sabía absolutamente todo acerca de su biblioteca. Y eso es algo que, obviamente, para tener el impacto y el éxito que él tuvo, es algo que él hacía muy a menudo, ¿no? O sea, siempre hacernos pensar no solamente en la electroquímica, sino como todo se conectaba con la química en general. Y eso es algo que me gustó mucho también que mencionó el profesor Casillas, que él obviamente publicó muchos, muchos trabajos, pero si ven algunos de sus libros, o sea, él estaba hablando sobre sistemas químicos integrados, él estaba hablando de equilibrio, ¿no? Y cómo todo esto se relaciona con la electroquímica. Él escribía esta serie de Electroanalytical Series, pero si la leen, en realidad es un tema. Son temas completamente diversos que a veces uno ve y dice, bueno, esto no es exactamente electroanalítica, pero es totalmente relevante a la electroanalítica. Entonces, eso es algo que yo siempre admiré mucho sobre él. La siguiente, Filmina. Obviamente, en un grupo tan diverso, pues la vida era muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer a quien hoy es mi esposa en este laboratorio, los dos haciendo mucha electroquímica, compartiendo un estilo de vida muy especial, ¿no? En el que él siempre nos dio la oportunidad de desarrollar nuestros propios intereses. Aquí muestro una de mis cajas secas favoritas. Él pudo haber dicho hace muchísimos años que tal vez no le gustaba trabajar en la caja seca, pero seguramente le gustaba mucho que nosotros trabajáramos en la caja seca y nosotros obviamente tomamos la oportunidad de hacer eso. Y en esa caja seca fue en la que pusimos un microscopio electroquímico de barrido. Hicimos en ese entonces un experimento con electrogenerated chemiluminescence con quimioluminescencia electrogenerada, en este caso utilizando los radicales que Norberto nos estaba contando hace unos minutos. Y ese tipo de experimentos, por ejemplo, que él ni siquiera nos había sugerido, o sea, él ni siquiera nos dijo, oye, deberían de hacer este experimento, sino que simplemente llegábamos y decíamos, oye, sería buena idea hacer esto y nos daba la libertad completa de hacerlo y de perseguir ese tipo de ideas, que eso es algo que yo he tratado de hacer también en mi carrera independiente y que es difícil hacerlo, ¿verdad? Es difícil tener muchas libertades a veces con esos experimentos que son riesgosos o que no sabemos si van a funcionar. Pero es una actitud que él definitivamente desarrolló y pues ahí mismo también lo ven. Él era mucho sobre estar en el trabajo, pero no todo, ¿verdad? Se daba su tiempo y sus oportunidades también para pasar tiempo con nosotros, para convivir. Cuando estábamos en las conferencias, ahí como lo ven, se venía, se tomaba una cerveza con nosotros. Realmente no discutíamos muchas cosas personales, pero sí tenía esa aproximación con nosotros y esa cercanía. La siguiente, Filmina. Obviamente todo esto que les cuento del ámbito personal ha sido reflejado en la cantidad tan impresionante de personas que él pudo entrenar. Afuera de su oficina tenía estos mapas, hay dos mapas, este y el de la Filmina que sigue, donde cada uno de los estudiantes o los postdoctores que se graduaban o que se iban del laboratorio ponía su banderita, ya sea el lugar donde se iban a mudar o el lugar de donde eran, ¿ok? Ahí vemos que todavía esa foto la tomé, sí, la tomé recientemente y se habrán caído las banderitas o tal vez las pusimos al lugar a donde nos fuimos y no necesariamente ven muchos mexicanos ahí, pero me gustaría enfatizar el impacto que tuvo a nivel mundial, ¿no? Haciendo una escuela de electroquímica naciente, y ahora ven, por ejemplo, lo que está sucediendo en China con todos los desarrollos que generan, pues bueno, esa es una de las consecuencias de tener tantos estudiantes, ¿no? Que venían de Asia y obviamente de Europa, todas sus colaboraciones. Am, la siguiente, Filmina.
obviamente, me gusta mucho estar aquí, darles mi opinión y compartirles un poquito acerca de lo que hice con el profesor Bard. Y si tienen preguntas o si tienen algunos comentarios, me encantaría que pudiéramos discutir aquí, pero de una manera un poquito más organizada. Me dieron la oportunidad de hacer la recopilación de muchas de las memorias de tantos alumnos y de personas en el área de electroquímica analítica. Entonces, si van a este enlace que está en la página del Society for Electroanalytical Chemistry, van a encontrar este memorial al profesor Barr, donde pueden ver muchas de las historias entre las personas que puse en mi primera filmina y pues muchos de los estudiantes y de los postdoctores del doctor Barr. Y pues bueno, creo que con esto yo al menos concluyo lo que quería compartir con ustedes, pero ojalá haya un poquito de tiempo de discusión. Pues muchas gracias, doctor Joaquín. Tenemos el chat y las redes para que podamos compartir con el doctor Joaquín más adelante algunas preguntas. Por cuestiones de tiempo, ahorita no podríamos, abrir ese espacio. Y nuevamente agradecerle, doctor Joaquín, tanta experiencia, increíble, la verdad, muy motivante. Bien, pues yo me voy a permitir presentar a nuestro siguiente participante. Es el doctor Mario Alpuche, para que nos comparta estas anécdotas de igual manera y su experiencia cercana con el profesor Barr. Adelante, doctor. ¿Qué tal? ¿Pueden oírme? Sí, se escucha bien. Perfecto. Pues muchas gracias a los organizadores por la invitación y por supuesto gracias también a Norberto y a Joaquín por sus intervenciones. Gracias Joaquín por mencionarme también. Fue también un gusto conocerlo en el laboratorio de Bar como otras personas. Yo ahora voy a hablar un poco también de eso, desde mi perspectiva personal. Y bueno, yo ahora estoy en la Universidad de Nevada. Reno, siempre muestro el mapa porque la gente casi siempre piensa en Nevada y piensa en otra ciudad, ¿no? Nosotros somos la estrellita ahí que está en Reno, está cerca de Sacramento y San Francisco. Siguiente, por favor. Y bueno, este es mi árbol genealógico académico esto es para elaborar un poco en pues esto que dijo Joaquín sobre la influencia que Barr ha tenido sobre mucha gente, ¿no? Mi árbol genealógico está un poco torcido, como ven acá, porque mi asesor del doctorado, David Wiff, fue estudiante de Mark Whiteman, pero él también hizo su postdoc con Alan Barth, ¿no? Yo vengo de una formación desde México, donde trabajé con Lucien Van der Simvestab en electroquímica, hice doctorado con WIF y después hice un postdoc con Barth. Luego hice un segundo postdoc en Ohio State con Yijing Wu y después inicié mi carrera aquí en la Universidad de Nevada en Reno y donde me he dedicado pues a la electroquímica básicamente, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, si pensamos un poco en el árbol de Bard, él fue estudiante de Lingain, como dijo Norberto, quien a su vez fue estudiante de Koltov. Y es curioso porque mucha gente piensa en Koltov como en el padre de la química analítica moderna. Y es curioso también que Bard, pues obviamente por una muy buena razón, es también considerado el padre de la electroquímica moderna, ¿cierto? Entonces, estas dos personas escribieron un libro. La siguiente, que es un libro que ha sido también muy influyente en el área de electroquímica, que es un libro que fueron Koltov y Lingane quienes fueron los autores. Eh, en este libro, por ejemplo, el primer capítulo es como una especie de vista general de un proceso electroquímico, como por ejemplo lo es también el primer capítulo del libro de Barr. En este libro, los potenciales negativos van a la derecha y las corrientes catódicas son positivas, como hasta hoy está en el libro de Barth, en su última edición, y como hasta hoy muchos seguimos utilizando como parte de esta influencia, ¿no? Una anécdota que recuerdo de Barth es que alguna vez le pidió a su ex asesor que le regalara unos libros, que le dieran uno de estos libros gratis, pero lo que recuerdo que Barth dijo fue que Lingen se negó. Y es que alguna vez nos contó también, como dijo Norberto, que su profesor en Harvard, Lingui, no tenía proyectos o lo que ahora llamamos grants. Y entonces él era muy cuidadoso con cómo utilizaba los recursos que él tenía. Me imagino habrán sido a través de la universidad y demás. Y entonces al grado tal de que les pesaba el platino que les daba al inicio del doctorado, por ejemplo.
y después se los pesaba cuando los recibía para ver cómo habían utilizado el platino durante el doctorado. La siguiente, por favor. Entonces, a lo mejor de ahí venía un poco como dijo Joaquín, a Bart no le gustaba necesariamente utilizar el equipo más nuevo o el más elegante, ¿no? La balanza que a mí me tocaba utilizar en el laboratorio era muy parecida a la que ven en la izquierda, y ahí con los botones había que ajustar ahí una escala para poder leer el peso y no sé qué. Y había historias de que había gente que para no usar esa balanza se metía a otro laboratorio a pesar sus cosas para regresar después al laboratorio de Bart. Y bueno, el de la derecha es una caja faradaica, podrán ver, hecha en casa, ¿verdad? Con malla de cobre. Y en esa caja faradaica se hacían los experimentos de partículas discretas, que es un área de investigación que ha tenido una influencia muy grande en mi carrera personal también. La siguiente, por favor. Y es que también a Bart le gustaba la historia, ¿no? En el pasillo ahí donde estaba ese mapa, si uno daba vuelta a la izquierda, él tenía esta vitrina donde él coleccionaba instrumentos, que estos obviamente no eran para el uso ya de laboratorio, ¿no? Son distintos tipos de instrumentos que se usaban en algún momento para las mediciones electroquímicas. El que está solito ahí es es un instrumento que se usaba para hacer los experimentos de gotas y tiene el nombre de Jirovsky. Allá se acuerdan que Jirovsky pues fue el que inventó prácticamente la polarografía. Él fue el que empezó a poner los signos negativos de los potenciales a la derecha, según nos dijo Bart algún día, y por eso ellos, la escuela de Bart, desde Kirchhoff hasta Gain y Bart, seguían esa tradición que era una especie de forma de honrar la escuela checa de electroquímica que fue tan importante para la electroquímica analítica. La siguiente, por favor. Entonces él, como dice Joaquín, él tenía equipos que a veces eran, pues no era lo más nuevo, ¿no? Por ejemplo, era un pHímetro que él usaba, era el único pHímetro para todo el grupo. Y teníamos, por ejemplo, reuniones de subgrupos, como dijo Joaquín, ¿no? De SCCM, SCL y todo, y semiconductores. Era como él manejaba un grupo que llegó a ser muy grande y que, bueno, fue de grande a más pequeño, luego volvía a crecer y demás, según la gente se graduaba. Pero todos teníamos algún tipo de responsabilidad. Todos teníamos que estar pendientes de que los equipos funcionaran. A mí, por ejemplo, me tocaban los microscopios electroquímicos, ese era mi trabajo. Y me acuerdo que un compañero le tocó hacerse cargo de este pachímetro. Y un día Bart llegó a una de las reuniones y nos dijo que él, durante el fin de semana, había intentado usar el pachímetro y no había logrado calibrarlo. Y entonces preguntó quién está a cargo del instrumento y por supuesto esta persona levantó la mano. Y entonces empezó ahí como una especie de odisea, porque ya en ese momento este equipo ya estaba descontinuado. Y la persona encargada, a ella se le ocurrió que lo más fácil era sencillamente comprar otro, consiguió una cotización, se la mostró al profesor Bart y Bart dijo, no, no porque algo se echa a perder, vamos a tirarlo y comprar uno nuevo. Este instrumento se puede arreglar. Entonces a este compañero le tocó llamar a la gente de la compañía a preguntar si había alguien que se acordara cómo estaba hecho el instrumento. Consiguieron a alguien y a través de algunas gestiones lograron finalmente pues recondicionar y reutilizar el equipo por unos años más, ¿no? Ah, y es que, aunque él sí es cierto, no creo que era su parte favorita, no era comprar equipo, no era algo que le encantara, por ejemplo. Él también tenía esta filosofía de que a través de darnos a nosotros equipos y distintos tipos de materiales a los que nosotros teníamos que responder, de los que teníamos que estar a cargo y demás, también en ese proceso nosotros aprendíamos sobre instrumentación, sobre distintos tipos ah, vamos a decir, de tácticas y técnicas analíticas, tal vez no necesariamente de laboratorio, pero que sí que tienen mucho que ver con cómo se maneja un laboratorio en general. La siguiente, por favor. Entonces, en su grupo, cuando yo estaba ahí, sobre todo, siempre había alguien tratando de hacer algún tipo de microelectrodo, ¿no? Porque siempre había que hacer algún nuevo tipo, alguna nueva forma, un tamaño distinto, en fin, muchas formas pues al avanzar en los microelectrodos o ultramicroelectrodos, como se les conoce también, también se avanza, por ejemplo, en la resolución de la microscopía electroquímica y demás, ¿no?
Y pues era curioso ver cómo la distinta gente manejaba los electrodos. Esos electrodos son hechos de platino, de oro, ¿no? No estoy diciendo que él no nos dejara gastar, entre comillas, o utilizar los reactivos. Imagínense solamente en esta foto cuánto material hay entre pintura de plata, entre platino para los electrodos, oro en algunos casos y demás, y otros materiales. Pero bueno, siempre y cuando uno estuviese empujando la investigación, trabajando para sacar adelante las ideas, a él la verdad no le importaba mucho pues este tipo de uso de los recursos, ¿no? Y por ejemplo, ustedes podrán ver en la guarda del libro, si abrimos el libro de Bar, ahí vemos muchas formulitas. La razón por la que están allá es porque él creía eh, con mucha firmeza y nos decía siempre que uno debe hacer los cálculos antes de hacer el experimento. Entonces, si uno revisa en su libro, por ejemplo, aquí hay una formulita que dice que para un microelectrodo, por cada micra y por cada milimolar de concentración del mediador redox, tenemos, por decir, 0.2 nanoamperios. Entonces, si yo tengo 5 micras de radio, pues para un milimolar, yo espero una corriente aproximada de 1 nanoamperio, ¿no? Entonces él decía que siempre tuvieras una idea haciendo cálculos, aunque sea que voltearas un sobre y allá hicieras un cálculo rápido, y que tuvieras cierta idea antes de correr el experimento para que a la hora de hacer el experimento compares con tus expectativas y tomes decisiones a la hora, en el momento de hacer el experimento. La siguiente, por favor. Y entonces, estas son algunas citas que, pues, a raíz de la invitación que me hicieron y del email pues, de los organizadores acá de SEAC, empecé a pensar y a tratar de acordarme en qué decía él específicamente. No, ya pues han pasado varios años, no los puse en el papel en su momento, así que esta es mi memoria de lo que él decía, ¿no? Pero recuerdo muy bien que él decía que si entiendes un sistema, debes poder hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, si entiendes el experimento que estás haciendo, puedes calcular, como se los mostré, aunque sea rápido, y debes de poder estimar hasta cierta forma, hasta cierto punto, lo que vas a, a obtener. Entonces él a veces nos decía en estas reuniones donde revisaba un voltamograma y decía, mira, tienes que cambiar las condiciones, cambia la concentración y demás. Y me acuerdo muy bien que él decía, I predict, yo hago esta predicción. Lo que vas a obtener va a ser esto, esto y esto. La corriente va a subir o bajar o lo que fuera, ¿no? Eso viene, pues, obviamente ligado a esta idea de que siempre se hagan los cálculos antes de hacer los experimentos. ¿Cómo estimas tú que ese experimento va a salir? Y en el momento tomar una decisión con respecto a los resultados. No necesariamente con lo más exacto siempre, pero siempre tener esa idea. Y no tampoco tendría que decirse que él quería que siempre salieran las cosas como él dijera, ¿no? Una de las frases que también recuerdo que nos decía muchas veces era, por ejemplo, our results are our results. O sea, lo que nosotros obtengamos, eso es lo que obtenemos y eso lo comparamos con lo que nosotros esperamos, ¿no? En algún momento le escuché decir a un estudiante que dijo, es que mis resultados no son buenos hoy, son malos. Y me acuerdo que él dijo, no hay resultados malos, solamente hay resultados experimentales. Y bueno, con respecto a esta idea de hacer experimentos y demás y de cuándo publicar, él también me acuerdo que alguna vez dijo, siempre podemos hacer más experimentos, pero tenemos que pensar en qué momento vamos a parar y entonces lo vamos a someter para que los revisores tengan ya, sean ellos quienes nos digan a nosotros si estamos bien, si tenemos que hacer algo más. Y bueno, esto también me recordó una de sus frases que más han resonado en mí desde que yo era joven profesor hasta ahora, eh, que siempre decía, bueno, alguna vez me dijo que cuando uno trabaja en la frontera, nunca está claro lo que realmente está pasando, nunca está completamente uno al 100% seguro de lo que uno está haciendo. Y lo que hay que hacer al momento de escribir algo de lo que uno no está claro es ser honesto. Él decía, tell an honest story. O sea, di una historia que sea sincera. Y luego los revisores te van a decir, pues, qué falta, por supuesto, ¿no? Y esto, pues, me lleva también a pensar y a compartir con ustedes lo que dijo Joaquín también, ¿no? Cómo él era un químico completo, cómo él tenía una visión muy amplia de las cosas, no solo de la electroquímica, y cómo él siempre quiso estar en la frontera del conocimiento. No solamente no trabajar en algo, por supuesto, que esté publicado, sino además cómo empujar esa frontera un paso más, un nivel más, ¿no? Y eso es algo que él hizo a través de toda su carrera
Es algo por lo que nosotros lo hemos respetado muchísimo y admirado muchísimo y la razón última por la que estamos aquí. Gracias a los organizadores una vez más y gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Mario. Un gusto escuchar de primera mano las frases tan motivantes, ¿verdad?, del profesor. Le agradezco mucho su participación, al igual que los demás. Es momento de pasar con la participación del doctor Jorge Ibáñez, quien nos hizo favor de mandar un video. Entonces, le pido de favor al doctor Jorge Morales si nos puede compartir el mismo. Sí, ya lo tenemos compartido. ¿Me pueden confirmar? No se observa. Soy Jorge Ibáñez Gómez. Deme un minuto. Aquí. Ok, me parece que sí, ya está compartido. ¿Me confirman, por favor? Sí, adelante. Excelente. Adelante. Hola, soy Jorge Ibáñez Cornejo de la Universidad Iberoamericana y tengo el privilegio y el honor de hablar el día de hoy un poquito de mi experiencia con el doctor Alan J. Barr. Para esto voy a compartir mi pantalla. Lo que les puedo platicar. Barr en la Universidad de Texas en Austin principalmente, al grado que el presidente de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama, le otorgó una medalla al mérito. Pues fui allí a la universidad, hice cita con él, llegué, me acuerdo un detalle muy curioso, que yo iba en el elevador y una persona me vio. Pues yo iba como estamos acostumbrados en México, iba de traje, corbata, muy bien arreglado para mi entrevista. Y en el elevador esta persona me dijo, estás sobrevestido. Se me hizo muy curioso ese comentario y nunca se me olvidó. El caso es que llegué con el profesor Barr, amabilísimo, me recibió, me platicó lo que estaba haciendo, pero me dijo que en ese momento no tenía ningún financiamiento que me pudiera ofrecer con seguridad. Entonces, pues yo no podía con esas circunstancias quedarme y me crucé al edificio que estaba muy cerquita de allí, el Maqueta Department of Chemical Engineering, en donde fui a entrevistarme con el profesor Adam Heller, el cual estaba trabajando en un proyecto de sensores enzimáticos de glucosa y me dijo que sí me podía recibir. Y bueno, eso pues me dio mucho gusto y con eso ya quedó sellado mi destino en la Universidad de Texas en Austin por los siguientes meses. En ese departamento estaba también el profesor Goodenough, que como ustedes saben, recibió el premio Nobel de Química en el 2019, siendo él un electroquímico. Ellos hicieron un trabajo muy fuerte en el área de polímeros conductores y recibieron este premio Nobel. Bueno, pero ya que no pude trabajar con el profesor Barr, por lo menos dije, por lo menos voy a tomar su curso de posgrado. Cuando ve uno una tabla periódica, se puede uno dar una idea de en qué años estamos hablando. Vean todos los elementos que faltan allí. Y bueno, pues estamos hablando
de que yo fui allí en 1991. Entonces tuve la suerte de tomar con el profesor Bart este curso de posgrado utilizando el libro que él y el profesor Faulkner, a quien también tuve la suerte de conocer, habían publicado un poco más antes. El profesor Bart muy amablemente me dijo, oye, ¿no se te hace muy matemático mi libro? Y bueno, pues la verdad es que sí parecía bastante matemático, pero bueno, fue un disfrute tomar su curso y también aproveché para ir a todos sus seminarios que tenía con el grupo los martes por la tarde. Me acuerdo que en esa época estaban pues elaborando el primer microscopio electroquímico de barrido. Entonces, bueno, tuvo la suerte de presenciar las reuniones del grupo en donde tenían ese tipo de discusiones. Aquí tenemos el libro que después escribieron al respecto, Scanning. Personas aquí en México, como por ejemplo el doctor Norberto Casillas y su grupo en la Universidad de Guadalajara, han continuado. Fue un disfrute, pues, el estar con el profesor Bart, una persona muy sencilla, muy amable, profundamente conocedor, profundamente reconocido por todos lados, incluso fue editor del Journal of the American Chemical Society por muchísimos años. Bueno, pues de verdad fue un verdadero privilegio. Quiero cerrar mi participación con una anécdota curiosa que me sucedió, porque el profesor Heller me pidió que lo sustituyera por ahí en alguna clase y bueno, pues utilicé los mismos pizarrones que utilizaba el profesor Bart allí en la Universidad de Texas en Austin, y era curioso porque había 3 pizarrones horizontalmente dispuestos y cada uno de esos tenía otros 2 pizarrones en la parte de atrás. De tal manera que llegabas al auditorio, dabas tu clase, llenabas los 3 pizarrones para que no te entretuvieras en borrar, pues simplemente apretabas un botoncito, se levantaba el pizarrón para que apareciera un cuarto pizarrón. Bueno, pues cuando yo llego, lleno los 3 pizarrones, ¿verdad? Y a la hora que aprieto el botoncito para que apareciera el siguiente pizarrón, habían puesto el siguiente letrero. Se bloqueó el audio por ahí del video. Gracias. Con ellos hasta que se cansen y después continúe la clase. Bueno, pues estas son las anécdotas, las experiencias que les puedo platicar y es un privilegio estar aquí platicando del profesor Alan J. Bach. Muchas gracias. Bueno, pues este es el video. Le cedo el micrófono a la doctora Roxana, por favor. Muchas gracias, doctor Jorge. Entonces voy a pasar a la presentación en donde nos habíamos quedado. Y es el momento de pedirle al doctor Nex Arroyo si nos comparte sus anécdotas y las experiencias que tuvo con el profesor Bart. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muy bien, doctor. Excelente, perdón que me tuve que unir un poco tarde a la llamada y ya me estoy dando cuenta que perdí varias memorias bonitas que hemos compartido diferentes generaciones con nuestro mentor. Yo soy parte del último grupo que convivió con Al. Estuve ahí en Texas, en el periodo del 2010 al 2015. Y a veces me parece un poco divertido pensar que en esta llamada hay varios mentores que han sido mis mentores y de alguna forma yo soy el bebé académico de los bebés académicos del doctor Barth, pero hay obviamente una escuela de mucha historia y de mucho respeto y cariño para nuestro gran mentor. En la siguiente diapositiva, si puedo molestar, la siguiente, por favor, yo tengo una presentación breve, solamente tengo una diapositiva y quería compartir más que nada la experiencia que yo viví para llegar al laboratorio.
estaba en el último año de mi tesis de licenciatura en el TEC de Monterrey, bajo la tutela del doctor Marcelo Videa. Y cuando estaba escribiendo la tesis de licenciatura, me di cuenta que más o menos el 70% de las referencias que citaba en mi trabajo de investigación tenían el mismo nombre como autor titular, Allen J. Barth. Y fui a hablar con el doctor Marcelo y le dije, me parece que este señor es muy brillante, me gustaría mucho conocerlo en algún momento de mi vida, poder trabajar con él. Y el doctor Videa, con mucho cariño, me prestó atención a lo que le dije. Me dijo, Nets, si sabes quién es el doctor Bard, y le dije, no tengo idea, pero me encantan sus papers. Y entonces ahí se rió y con mucho cariño me explicó que era, si no el electroquímico más famoso del momento, uno de los más famosos, y que cualquier idea que se me pudiese ocurrir, seguramente él ya la había tenido o estaba por tenerla. Pero me compartió la oportunidad de viajar a una conferencia que el doctor Bard organizaba en Texas cada año, el taller de electroquímica, que en ese entonces iba a ocurrir, esto que le estoy contando ocurría en diciembre del 2009 y el taller era en febrero del 2010. Entonces yo junté todos mis ahorros, me compré mi boleto de avión, me quedé en un hotel terrible ahí en la ciudad de Austin que no se los recomiendo, pero fui ahí y cuando llegué al taller de electroquímica, finalmente pude conocer al doctor Bard y también tuve el privilegio de poder verlo a él con un montón de sus amigos, grandes electroquímicos de todo el mundo que estaban visitándolo y presentando en el taller y que yo había leído en historias, en papers, ¿cierto? Pero nunca me imaginé que los iba a poder conocer a todos al mismo tiempo en persona. La, la, la fotografía que ven en la parte superior derecha es una fotografía que yo tomé de cuando llegué. Y bueno, la imagen de abajo a la derecha es una imagen muy famosa de Al que me parece que el departamento tomó en ocasión de alguno de sus premios y reconocimientos, pero así es exactamente la figura física como yo lo conocí. Y en este taller de electroquímica, eh, pues yo estaba completamente enamorado de la ciencia y fascinado y tenía poco tiempo de respirar de tantas emociones que sentía, al punto que se me acabó el taller y nunca pude hablar con el doctor Barros. Y reconocerán un nombre acá en la audiencia de Camaritas, pero yo estaba sentado en la parte de hasta atrás del auditorio y el doctor Joaquín Rodríguez López estaba sentado junto a mí, que en ese entonces todavía era, creo, Joaquín, alumno doctoral. Y Joaquín me dijo, Nets, ya te gastaste todo tu dinero para venir acá, ¿verdad? Y le dije, sí. Y te interesaría mucho trabajar con el doctor Bard, ¿cierto? Y le dije, sí, me encantaría. Y me dijo, bueno, ¿qué pierdes? ¿Por qué no vas al frente y hablas con él? Y yo me quedé viendo a mi querido amigo Joaquín y dije, pues qué buen mentor y qué tonto que no me he tomado la oportunidad de hacer esto. ¿Te acuerdas, Joaquín? Me, Me paré en la parte de hasta atrás del auditorio. Era el auditorio en el AT&T Center ahí en Austin. Un auditorio enorme. Y el doctor Bard estaba hasta abajo, en el centro, literalmente en un círculo de profesores famosos de todo el mundo. Y yo, motivado por mi queridísimo amigo y paisano Joaquín, me fui derechito, penetré el círculo de profesores y le toqué la espalda, lo cual le causó mucha sorpresa a él. Yo, obviamente sin saber que bajo las cortinas de lo que yo había experimentado durante ese tiempo, Joaquín ya le había mencionado al doctor de mi existencia y el doctor Marcelo Videa también. Pero yo me acerqué con él y le dije, doctor, solamente quiero compartirle que soy un gran fan de los trabajos que ha publicado. Acabo de terminar mi tesis de licenciatura y me ha inspirado mucho. Y si en algún momento a futuro puedo contactarlo para trabajar con usted, sería un gran honor estar en contacto y explorar la posibilidad de ser su alumno. Y el doctor Bard, con su típica mirada pícara que él tenía, se volteó a verme y me dijo, Nets, ¿cuándo tenías pensado venir al doctorado en Texas? Y yo le expliqué, bueno, ya se me pasó la temporada de admisiones, entonces tenía pensado venir hasta el próximo año para que pueda tener el examen inglés y todo esto. Y él me vio con una mirada de compasión y de mentor y me dijo, no, Nets, yo no sé si voy a estar vivo el próximo año, así que deberías de venir este año. Y para mi sorpresa,
habló con la administración y crearon un espacio de apertura en el proceso de admisiones para que yo pudiera mandar mi TOEFL y mi GRE, todos los exámenes que había que tomar, toda la documentación. Y mi proceso de admisión ocurrió en un periodo de un mes y el verano de ese mismo año estaba trabajando con él en el laboratorio. Y bueno, me siento muy afortunado, fue un privilegio poder compartir 5 años de su vida y de su increíble creatividad y visión científica, muchos aspectos de los cuales ahora yo imparto en mis alumnos. Y solamente les quiero compartir que la imagen que ven acá en la parte de abajo a la izquierda es el grupo de investigación que yo conocí en la segunda o tercera semana que estuve ahí. De hecho, Joaquín se acababa de mudar, me parece que a Cornell en ese momento, y ya no aparece en la foto, pero muchos de los miembros que ven ahí son la gente con la que yo conviví. En la parte de arriba es el estudio, es el grupo estudiantil de la Sociedad Electroquímica, donde estábamos entrevistando a John Goodenough después de que recibió su premio Nobel. Y en la parte superior izquierda es una imagen mía para mostrarle, si tenemos algunos alumnos en la audiencia el día de hoy, que no importando la escasez de recursos que uno pueda tener, querer es poder. Yo llegué a Texas con un colchón, básicamente no tenía nada más, y todos los días tenía que caminar 30 minutos a la parada de autobús, tomar el autobús, comprar mi súper, empacar el súper a 100 bolsitas como lo ven en la imagen de arriba, y luego tomar otro autobús, caminar 20 minutos para llegar al departamento. Y así viví el primer año de mis estudios doctorales, pero lo recuerdo con mucho cariño, esfuerzo que definitivamente dio muchos frutos y bueno, gran privilegio de poder convivir y compartir estas experiencias con ustedes. Muchas gracias por el tiempito para compartir. Muchas gracias, doctor Netz. También a todos los panelistas por su participación, por enriquecernos con sus experiencias con este gran mentor de manera muy cercana a sus estudiantes y los otros colegas que tuvieron la oportunidad de compartirnos. En memoria al padre de la electroquímica moderna. Doctora Citlali, le cedo a usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El vasto y perdurable legado académico del profesor Barth incluye más de 1000 artículos de investigación, más de 30 patentes, pero quizás su mayor legado reside en las personas con las que Barth trabajó y a las que guió. Durante sus casi 65 años en la Universidad de Texas en Austin, el profesor Barth supervisó cientos de estudiantes y colaboró con unos también cientos de investigadores postdoctorales, asociados, científicos visitantes, entre otros. Tal como lo dice su obituario, el trabajo del profesor Barth está consagrado en la comunidad química, la literatura científica y los libros de historia. Para proceder a la conclusión de este evento, agradecemos la participación de nuestros moderadores, la doctora Erika Roxana Larios de la Universidad de Guadalajara y el doctor Jorge Morales del CIDETEC, que actualmente son miembros del Comité Ejecutivo en funciones. Por supuesto, también a nuestros panelistas, los doctores Norberto Casillas, Joaquín Rodríguez, Netz Arroyo, Mario Alpuche y Jorge Ibáñez. Esta sesión ha sido grabada y próximamente será colocada con el demás material que tenemos en el canal de YouTube de la SMEC. Los invitamos a que consulten nuestras redes sociales, la página web, el canal de YouTube y la página de Facebook. Constantemente tenemos actividades y compartimos información sobre ellas. También los invitamos a renovar sus membresías de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. En nuestra página web ya está disponible la información sobre el próximo Congreso Nacional 2025, que en esta ocasión se va a realizar en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en la Ciudad de México, del 22 al 26 de septiembre. La recepción de resúmenes ya inició. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes este espacio. Agradezco nuevamente. Damos por concluida la sesión. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.